Hernán Mancilla, titular justamente de Estrellas Amarillas. Ante todo, bienvenido. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias por la invitación. Recordamos siempre qué es Estrellas Amarillas, más allá de lo que uno puede humildemente decir, pero con propiedad lo vas a hacer vos. Sí, Estrellas Amarillas es una campaña nacional formada por familiares de víctimas viales, que bueno, la labor fundamental es hacer visible estas tragedias y concientizar a la sociedad sobre justamente las consecuencias de la conducción irresponsable, muchas veces, o sin la adecuada atención en la vía pública. Así que nada, como familiares buscamos eso, que no se vuelva a repetir la historia, que lamentablemente nosotros ya no podemos volver de atrás con nuestros familiares, pero sí generar un cambio en la sociedad. Bien. Ahora, bueno, retoma justamente actualidad el tema de la Ruta Nacional 226, al igual que otras rutas que, bueno, se están por realizar procesos de concesiones. Dentro de esos procesos hay audiencias públicas y ahí nos hemos enterado, bueno, de lo que se prevé para la Ruta 226, poco en el tramo urbano de Tandil, ¿no? Sí, el Gobierno Nacional, mediante un decreto, cree que es más conveniente la privatización de las rutas nacionales, y en este caso en la Ruta Nacional 226 está incluida junto con la 3, la 205, en esta zona de la provincia. Y bueno, nosotros nos alertamos hace 10 días cuando publicaron los pliegos y bueno, mediante una comunicación de Vialidad Nacional, de que el partido de Tandil se quedaba sin obras. Nosotros hace muchos años venimos gestionando y haciendo visible la problemática que tenemos principalmente en el trazado urbano de la ruta, y allá por el 2022 fue la primera presentación que nosotros hicimos a Vialidad, junto a más de 20 instituciones y barrios que nos acompañaron. Y bueno, se logró que funcionarios de Vialidad y técnicos se presentaran en Tandil, se hicieron 2 reuniones, se avanzó sobre obras de semaforización que se proyectaron en esas reuniones, la segunda reunión. Y bueno, en los años posteriores las obras nunca se iniciaron. Nosotros seguimos pidiendo informes técnicos a otros entes nacionales y presentamos también un proyecto de ordenanza a nivel local para que los concejales se abocaran a esta problemática. Y bueno, en febrero de este año, personal técnico de Vialidad Nacional se contacta con nosotros para pedirnos documentación y antecedentes de lo que en su momento habíamos presentado, porque dentro de las obras que se les iba a exigir a las concesionarias, a las nuevas concesionarias, estaba la semaforización desde el Paraíso hasta la rotonda de la Ruta 30. Esperá, te tengo que pedir una pausa ahí. ¿Desde Vialidad Nacional te pidieron antecedentes porque estaban hablando de semaforización? Sí. De hecho, no solamente era la única obra. También estaba incluida la colectora norte que va de Pedersen a Reforma Universitaria. Y bueno, esas eran las 2 obras más grandes. Nos dijeron desde el Ejecutivo que Vialidad Nacional les contestó a ellos que no se podían poner semáforos. No, bueno, nosotros, estos años hemos tenido muy buena comunicación con las áreas técnicas de Vialidad Nacional. El tema de la semaforización... Nos estás dando una muy buena noticia, por otra parte, que no es la mejor, claro, pero es una noticia. La noticia de febrero, y de hecho yo vi, me mandaron fotos del listado de obras, era la semaforización con apertura lateral de calles, que fue lo que se resolvió en julio del 2022, en la segunda reunión que vino el ingeniero Felicia, que fue la reunión que se realizó en la UNICEN. En esa reunión, el ingeniero Felicia, el ingeniero Diego Nieto, que es de la región centro-sur de la provincia de Buenos Aires de Vialidad, recorrieron las zonas y en ese momento habían hablado de 5 o 7 semáforos con apertura lateral de calles, desde Reforma Universitaria a Ruta 30, previendo en qué lugares iban a abrir. Por ejemplo, en la zona más conflictiva, que es entre Espora y Falucho, entre esas 2 rotondas se preveía la apertura de 2 calles con semaforización. Una calle que fuera en sentido hacia el norte de la ciudad y la otra que regresara, sin posibilidad que los vehículos de la ruta pudiesen doblar a la izquierda para no entorpecer el tiempo de giro de los semáforos y hacerla más ágil al tránsito. Eso lo que iba a garantizar, de acuerdo a lo que ellos nos explicaban, es que los peatones puedan cruzar en forma segura. Y esto sea en forma progresiva. Se iba a abrir una calle entre Espora y Rauch, y al norte de Dinamarca es más complejo porque no hay colectoras, pero también se iba a poner algún otro semáforo. Eso iba a ser la primera obra
que iba a ser progresivo porque ellos mismos dicen, hay que ver cómo se comporta el tránsito, seguramente cuando se semaforice el tránsito pesado que no ingresa a Tandil se desvíe, que es ahí donde nosotros proponíamos la variante por 74 por 30, pero dice, bueno, como el tránsito va fluctuando y no se comporta en todas las ciudades de la misma forma, era la primera obra. Lo que pasa es que esa obra quedó atada a la propuesta del municipio de modificar la geometría de las rotondas. Sí. Tramitaron por el mismo expediente y justo se dio que en esa fecha estaban modificándose el hormigón de todas las rotondas, que se debería haber hecho años antes, y bueno, yo creo que eso también dilató este tratamiento de este expediente. Nunca se hizo más nada, porque bueno, después vino el cambio de gobierno, y bueno, este año, te vuelvo a repetir, cuando se estaban armando las obras obligatorias que debían afrontar las nuevas concesionarias, esas 2 obras para Tandil estaban incluidas y después había obras menores de cambio de luminaria en las rotondas, además del mantenimiento que tiene que hacer la nueva empresa, ¿no? Pero bueno, hace 10 días, fue el viernes de la semana pasada, no, el anterior, cuando tomamos contacto, nos dicen, mira, dieron de baja no solamente las obras de este corredor, solamente quedó lo que es la obra de ruta segura, que va desde Balcarce hasta el acceso a Napaliefú, que es la ruta provincial 227, pasó en todas las rutas nacionales, es una decisión política, dice que creemos que es para no encarecer los costos de las nuevas concesionarias, pero el problema es que estas obras, como por ejemplo la ruta segura que se va a hacer entre la 227 y Balcarce, de acuerdo a los pliegos y los anexos que están en la licitación, que están en la web de Vialidad Nacional, tienen un plazo de 7 años para declarar los avances y una concesión hasta de 20 años. Entonces estamos hablando de que si nos atenemos a esa información, van a pasar muchos años para que se haga alguna obra en Tandil, porque de hecho no está, a ver, si bien el área técnica de vialidad lo había proyectado, en los pliegos no figuran. Pasó lo mismo, te vuelvo a repetir, en muchísimas rutas. Y con respecto a la semaforización, Vialidad Nacional es verdad que en principio no está de acuerdo con la colocación de semáforos. Lo que pasa que Vialidad Nacional, la solución que debería haber hecho, no ahora, sino hace muchísimos años, es sacar la ruta de la ciudad de Tandil, como se ha hecho en otras ciudades similares a Tandil, y así se evitan los semáforos. Pero tenemos muchísimos ejemplos. La Ruta Nacional 22 y hay rutas nacionales en Salta, está lleno de semáforos. Sí, lleno. En General Roca, de hecho, hay muchas semaforizaciones que las han colocado las propias intendencias en contra de lo que... Te hago una pregunta. Sí. En algún caso que vos sepas que la intendencia haya colocado semáforos por motus propio, ¿en algún caso Vialidad se los hizo sacar? Mira, en General Roca, sé que el año pasado Vialidad había intimado que se sacaran los semáforos y el intendente de General Roca lo que había hecho, acompañó todas las estadísticas de la cantidad de muertos que había en ese sector de la Ruta Nacional 22 y le exigió que si sacaba la semaforización a ver qué obras iban a hacer para remediar y obviamente evitar las pérdidas fatales, y creo que los dejaron. Yo pasé el verano y estaban, y bueno, en toda esa parte de la ruta en el Alto Valle, salvo la parte que ya se habilitó de autovía, sigue con semáforos. No. Saben por qué pregunté esto, ¿no? No sé si vos lo sabés, pero yo siempre digo, a ver, muchachos, hagamos algo nosotros, pongamos los semáforos y después que venga Vialidad a sacarlos, a ver si los saca. Porque conozco muchos casos, no conocí en particular pero conozco muchos otros casos que los municipios decidieron con sus propios estudios colocar semáforos y después Vialidad nunca vino a sacarlos. No conocía esto, que es una muy buena, digamos, es una buena noticia, atento a mi cuestión de llevar por este lado, porque evidentemente si no, no pasa nada. Sí, y lo que me parece que de ahora en más, hay que esperar a la audiencia del 11 de junio, no sé si va a haber cambios. Yo sé que desde la parte técnica de Vialidad nos dijeron que iban a seguir luchando para que incluyeran la semaforización, que no es una obra cara, nos dijeron, para lo que es toda la inversión que se tiene que hacer en el trayecto. Pensemos que lo que se va a licitar son 404 kilómetros de Mar del Plata a Bolívar. Es una parte, falta la otra parte de Villegas, que desconozco por qué no la concesionan. Dice, la inversión que hay que hacer con la semaforización y la apertura lateral de calle no es una inversión tan grande para lo que hay que hacer en el resto de la ruta. Eso es lo que nos explicaban. Veremos qué es lo que pasa en la audiencia y si no hay nuevas obras, que es lo que yo el otro día hablaba con otro integrante de la ONG, lamentablemente me parece que hay que buscar otros caminos. Puede ser ese o directamente en instancia judicial. Hay antecedentes en Rosario en las cuales las intendencias han demandado a Vialidad Nacional el mantenimiento y nuevas obras, por ejemplo, de circunvalación, que es parte de Ruta Nacional,
y han sido fallos favorables, y eso es un antecedente importantísimo, porque si acá no se hacen obras, lamentablemente con todas las urbanizaciones que tenemos al norte de la ciudad, que en breve calculo que van a estar terminadas, bueno, en un par de años, el problema va a ser exponencial, porque la cantidad de vehículos van a ser mucho más, y el único cruce que tenemos son las rotondas, que han quedado ya obsoletas, y es un cuello de botella, y a la rotonda se mete, que es corajudo, porque muchas veces cuando el tránsito en la ruta es tan grande y hay vehículos, yo el otro día vi pasar un camión, por lo menos iba, creo que entre 70 y 80 km/h con acoplado. Entonces, para parar a un vehículo de esas dimensiones, ese peso es imposible. Entonces, el que esté cruzando, lamentablemente, no va a poder frenar ese camión. Entonces, creo que la solución, si no viene de parte de Vialidad Nacional, lamentablemente hay que buscar otra solución. La audiencia pública de la semana que viene, obviamente van a estar participando, han tenido contacto con otros sectores de la comunidad tandilense, me refiero a representantes de la ciudad, ya sea el Ejecutivo, el Deliberativo, o incluso de las instituciones de la ciudad que vayan a plantear algo, a reclamar específicamente lo que Tandil necesita. Desconozco. Yo el viernes justo tenía una llamada perdida de Luciano Lafose, que cada tanto hemos tenido conversaciones, y bueno, no nos pudimos comunicar el viernes. Seguramente debe ser por este tema. Estimo que sí. La semana pasada también tuvimos una reunión con Gonzalo Santamarina, porque cuando nos avisaron que era una decisión política, el tema de quitar obras, dijimos, bueno, nos reunimos con el referente de La Libertad Avanza a ver si se puede lograr algo. Yo sé que él tuvo conversaciones con distintas autoridades a nivel nacional. Todavía no ha tenido una respuesta, y creo que él también iba a participar, porque de hecho estaba interesado en que se realicen obras, y bueno, entiendo que deberían participar muchos actores. Sí, ¿no? claro. Porque Toda la comunidad debería estar ahí. Claro. Tendría que estar el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, tendría que estar Gonzalo, tendría que estar todos. Las instituciones intermedias de Tandil, ¿por qué no? Las instituciones empresarias también. Me preguntaba, y acá no te involucro a vos, Hernán, ¿cómo puede ser que Estrellas Amarillas cuente con más información que el municipio? A ver, hemos charlado de este tema infinitas veces. La última vez fue con Alejandra Marcieri, que empezaron a darse cuenta que, bueno, hay problemas no solamente con la accesibilidad, sino también con la seguridad. Es un área que depende de ella, pero es un área nacional. De todas maneras, iban a gestionar radares y esas cuestiones. Ahora, nos habían dicho varios funcionarios municipales que Vialidad Nacional no autorizaba la colocación de semáforos. Hernán nos dice, en el proyecto estaba la colocación de semáforos. Digo, una institución intermedia que hacen un laburo impresionante. Pero ¿sabés qué pasa? Hacen el laburo conectándose persona a persona. Área técnica, dijo Hernán, seguramente que conoce a dos o tres referentes de tanto, iba a decir molestar, no, de insistir. Había autorizado semáforos por Tandil. Por lo visto en el municipio, en el Ejecutivo no lo sabían. Me quedé, Hernán, fue porque no lo habíamos hablado antes con Hernán. Continuamos con Hernán Mancilla de Estrellas Amarillas, conversando un poco sobre las propuestas para el tramo urbano de la Ruta Nacional 226. Y bueno, la preocupación que surge ahora, teniendo en cuenta que, bueno, sería un largo tiempo el cual quedaría Tandil sin ningún tipo de obra, y estaríamos, bueno, con este problema potenciándose en el día a día con los nuevos barrios que se van generando acá en la ciudad de Tandil, ¿no? Sí. Creo que vamos a tener más información después de la audiencia. Creo que las audiencias de este tipo, al no ser vinculantes, es difícil que se modifiquen los pliegos que ya están publicados. Pero bueno, la realidad es que el pliego que figura en internet dice pliego provisorio, con lo cual puede llegar a haber alguna modificación. Pensemos que es la única obra la que se propuso en los 404 kilómetros de trayecto que va a tener esa concesión. Y la ruta segura es importantísimo, pero no es que los 56 kilómetros del tramo de ruta segura que se proyecta hacer, se va a realizar un tercer carril en los 56 kilómetros, sino solamente en los lugares que hay más riesgos de colisión, obviamente en las lomas, y por ahí hay una zona cercana al INTA que también hay muchos siniestros viales porque hay una S y bueno, hay una zona compleja. Yo creo que esas van a ser los lugares donde se va a hacer el tercer carril. Entonces,
no van a hacer todo el kilometraje que se informa de como ruta segura. Es solamente una pequeña, calculo que serán 10, 15 kilómetros. Es más, es una obra que ya había comenzado en el gobierno anterior y que quedó abandonada. Sí, se anunció. Están los carteles colocados incluso. Sí, creo que 2 veces se anunció que se iba a realizar y no, lamentablemente... No tanto como la autopista de la 3, se anunció un poco menos. En la rotonda Sí. de Balcarce uno se encuentra con los carteles. Claro, exactamente, sí. Así que ahora, Hernán, lo que hay que hacer es esperar esta llamada. ¿Van a ir ustedes? ¿Van a estar participando? Nosotros nos vamos a conectar por internet. Estaba Bien. la posibilidad, espero que... había una observación que no se responsabilizaban por los medios tecnológicos, decían, pero bueno, esperemos que podamos que sea mencionar. Tampoco sabemos cómo es el funcionamiento. Me dijeron que por ahí podía ser por texto, no sabemos si vamos a poder tomar la palabra. Pero bueno, tampoco creo que esas audiencias, además de escuchar obviamente a la sociedad y a los distintos municipios, es para que las empresas realicen consultas sobre los distintos pliegos que están publicados. Así que veremos, porque conjuntamente con la Ruta 226 en esa audiencia está incluida la Ruta 3 y la 205. Así que van a ser muchos participantes, parece. Van a ser muchos participantes, va a ser intensa, pero no se puede no estar. Aunque sea, bueno, como vos decías, online es una posibilidad. No pueden no estar el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, Las Fuerzas como decía Vivas de Rodolfo, Tandil. Fuerzas Vivas de Tandil, Claro. cámaras, Claro, asociaciones. exactamente. Tandil debe estar ahí planteando justamente la problemática que existe. Y entiendo yo, Hernán, vos que tenés más experiencia en eso, cuanto más participantes haya de una ciudad, van a decir, bueno, che, pará, acá algo pasa, porque, no sé, de Tandil tenemos pedidos 30 veces la palabra. Bueno, Sí, pensemos que hasta particulares pueden participar. los requerimientos que hicimos a Vialidad Nacional y el proyecto que presentamos en Banca 21, de urbanización de la ruta y traslado de la ruta, fue acompañado por más de 20 instituciones, las cuales incluyen escuelas, entidades educativas y deportivas que están a ambos lados de la ruta, la Universidad Nacional del Centro, la Cámara Empresaria. Le presentamos el modelo de ordenanza y cuál era el objetivo y también apoyó el pedido, con lo cual es unánime, como ustedes dicen. Creo que todos los tandilenses buscamos una solución. Son muchísimos barrios que hay a ambos lados de la ruta, el riesgo es grandísimo. En el diario cotidianamente ustedes publican la gente, chicos cruzando que van al colegio. La ruta es una locura. Entonces, si la solución no viene desde Vialidad Nacional, como lamentablemente debería haber venido hace muchísimos años, tenemos que nosotros bregar y buscar una solución, sea por vía judicial, que creo que sería la vía más adecuada. Acá hay antecedentes de señalizaciones en lo que es el trazado del ferrocarril sobre la Ruta 74 por la cantidad de siniestros viales que había, y una orden judicial justamente dictaminó que era obligatorio mejorar las condiciones de visibilidad de ese cruce. Y vuelvo a repetir, recientemente en Rosario hubo fallo favorable de la Justicia Federal ordenando a Vialidad Nacional el mantenimiento y a obras sobre las rutas nacionales. Es importantísimo. Nosotros, cuando nos requieren esta información desde Vialidad Nacional, nosotros lo que hacemos es enviar también información del Observatorio Vial de Tandil, que está vigente, y bueno, un poco para que tengan información cierta sobre los siniestros y las zonas más complejas de la ruta. Obviamente, en el caso de que esa obra se hubiese realizado a futuro, se iba a realizar un informe técnico sobre en qué lugares iba a semaforizar. Bueno, eso llevaba a otro tipo de estudios, ¿no? Pero creo que lamentablemente, recién hablábamos en el corte, no es la mejor obra, porque claramente no es la mejor obra, pero la obra más rápida hoy para proteger la salud y la vida de los ciudadanos es la semaforización, sin ninguna duda, es la señalización. Nosotros en su momento también pedíamos más carriles para que el congestionamiento no sea tan grande, para que la velocidad se reduzca, pero bueno, obviamente Vialidad nunca hizo lugar. Lo único que accedió en ese momento fue como la primera obra en la semaforización. Bien. Hernán, ¿cuándo es entonces la...? El 11 de junio. 11 de junio. Bueno, Sí. vamos a ver si... Y hasta el 9 la posibilidad de inscribirse, digo, para que después Exactamente. nadie diga, uy, me enteré tarde. Hasta el lunes próximo sería. Exactamente, Lunes próximo. Bueno, hasta particulares pueden inscribirse, reitero. correcto. Hernán, gracias, y todo lo que podamos hacer para acompañar esto, bienvenido sea. Bueno, Cuenten gracias. con nosotros. Gracias por la difusión y por la invitación. Muy amable, gracias. Hernán Mancilla, estrellas amarillas. Ustedes habrán visto o pintadas en el pavimento o carteles de estrellas amarillas donde han fallecido familiares de esta gente que se ha unido
y que está peleándola para que haya menos incidentes viales.